Bienvenido a la capacitación. Inspección visual dimensional de poleas. Normas de referencia para poleas. Se deberá tener en cuenta para la inspección de las poleas las siguientes normas. Manual procedimiento, plano de fabricante. Especificación API Spec 8C Drilling and Production Hoisting Equipment, PSL1 and PSL2. Práctica recomendada RP9B Application, Care and Use of Wire Rope for Oil. Procedimiento interno. Características y tipos de poleas. Cada polea comienza como una sola placa sólida de acero al carbono. Se corta con flama, para que no haya defectos inherentes en el plato o la corona. El proceso puede realizarse por fundición o por forja. En las poleas forjadas, hay mejor balanceo y una mejor distribución de las fuerzas con una polea forjada rolada. Las fundidas pueden causar variaciones en la pared de la ranura, demasiado gruesa o demasiado delgada, provocando tensiones disparejas y fallas prematuras. Tipos de poleas. Polea con barreno sencillo. Polea con buje de bronce. Polea con cojinetes de rodillo. Polea con cojinetes cónico. Inspección visual. Dimensional. Cada polea se deberá inspeccionar de forma detallada, en donde se establezca los siguientes parámetros. 1. Inspeccionar la superficie de las caras de las poleas. Se deberá verificar que la polea no cuente con corrosión excesiva, cortes, daños mecánicos o desgaste. En caso de tener soldaduras, estas igualmente deberán ser inspeccionadas en busca de grietas y poros y demás defectos de servicio. 2. Estado de la ranura y la pestaña. Ver las ubicaciones de cada una de las partes de la polea. Pestaña. Ranura. Cuerpo. Step hub. Soldadura weld, si aplica. Es recomendable que no cuente con desprendimientos, daños mecánicos, deflexión o corrosión excesiva. En caso de presentarse deberá reportarla al cliente. 3. Acoplamiento del go-no-go en los 150 grados del radio de la ranura. Adecuado acoplamiento de la galga en los 150 grados del fondo de la ranura. Ver lo que está resaltado en color verde en la primera imagen. No se acopla la galga por tener protuberancias, canales o desgaste en el fondo de la ranura. Ver lo que está resaltado en color rojo en la segunda imagen. Adecuado acoplamiento de la galga en los 150 grados del fondo de la ranura. 4. Acoplamiento del go-no-go en la pared de la ranura para verificar su estado y tangencialidad. Es indispensable que la galga acople correctamente en la pared de la ranura, como se puede ver en la imagen. 5. Inspección de las condiciones dimensionales del radio de la ranura. Se deberá verificar mediante la galga go-no-go en 6 puntos diferentes equidistantes las condiciones de la siguiente manera. Ranura nueva o estándar. Mínimo radio de ranura. El mínimo radio de ranura se deberá verificar mediante la galga del cable más 6%. Máximo radio de ranura. El máximo radio de ranura se deberá verificar mediante la galga de circunferencia del cable más 10%. Ranura de servicio o usada. Límite de desgaste permisivo. Condición óptima de servicio. El mínimo radio de ranura se deberá verificar mediante la galga de circunferencia del cable más 2.5%. En el caso de las poleas usadas únicamente se deberá utilizar la galga del 2.5%. Si las poleas han sido remanufacturadas o nuevas, se verificará con la galga del 6% y 10%. Tenemos estas fotografías como ejemplos. Medición óptima de polea usada, al 2.5%. Medición estándar nueva al 6%. Medición por debajo del máximo nueva, al 10%. En el caso de las poleas usadas únicamente se deberá utilizar la galga del 2.5%. Si las poleas han sido remanufacturadas o nuevas, se verificará con la galga del 6% y 10%.
Si al instalar la galga del 2.5% en la polea usada y esta presenta visiblemente falta de acoplamiento en la parte inferior, quiere decir que la polea presenta desgaste y deberá ser retirada del servicio. Desgaste excesivo, al límite del 2.5%. ¿Cómo se ve en la fotografía? 6. Inspección de la profundidad de la ranura. Se deberá medir con profundímetro digital o análogo desde la superficie de la pestaña hasta el fondo de la ranura en mínimo 6 puntos diferentes equidistantes y se tomarán las siguientes tolerancias. Rigging line. Mínima profundidad de la ranura. Se deberá tener en cuenta el diámetro del cable multiplicado por 1.33 por circunferencia de cable. Máxima profundidad de la ranura. Se deberá tener en cuenta el diámetro del cable multiplicado por 1.75 por circunferencia de cable. Sand line. Mínima profundidad de la ranura. Se deberá tener en cuenta el diámetro del cable multiplicado por 1.75 por circunferencia de cable. Máxima profundidad de la ranura. Se deberá tener en cuenta el diámetro del cable multiplicado por 3 por circunferencia de cable. Como le señala las imágenes. La medición será de carácter informativo en poleas usadas y mandatorio en poleas nuevas. 7. Medición del ancho de la pestaña de la ranura. Se deberá medir con un vernier o pie de rey la distancia que la polea tiene entre la parte externa de las pestañas. Ver tabla de contorno de la ranura de poleas. Tener en cuenta lo encerrado en color rojo. Diámetro del cable en pulgadas. Dimensiones en pulgadas columna C. Registro de las mediciones realizadas. Las mediciones, así como el resultado de la inspección visual será registrado en formato correspondiente a cada polea y su funcionabilidad. Primero. NEC GO FT 010 Certificado de Inspección Drilling Block versión 5. Segundo. NEC GO FT 011 Certificado de Traveling Block. Tercero. NEC GO FT 067 Certificado de Inspección Tubing Block versión 3. Cuarto. NEC GO FT 075 Certificado de Bloque Corona. Quinto. NEC GO FT 149 Certificado de Inspección Poleas versión 5. Ubicación de registro de las mediciones dentro de los formatos. Lo encerrado en color naranja. Registro de las mediciones realizadas. Registro fotográfico y dimensional. Se deberá consignar un registro de por lo menos 6 mediciones en ubicaciones diferentes por cada polea. Como se ve en la imagen del reporte. Gracias equipo Novatech por su atención prestada.